soy Bellamel y aquí estamos en una entrevista más para La Neta Noticias y para todos los medios pues, medios amigos, como les llamamos. Quiero hoy fíjense que hoy fue un día interesante. Hoy fue un día interesante, amigos, que nos están viendo y que nos escuchan en las redes sociales, en nuestros podcasts y que obviamente están al pendiente de todo lo que publicamos en los distintos medios. Pero tengo que decir que yo estuve esperando esta mañanera por mucho tiempo. Estuve esperando esta mañanera por mucho tiempo, una mañanera en donde por primera vez dentro de lo que ha sido la administración escucháramos fuerte y claro, escucháramos ampliamente lo que ha estado ocurriendo en las acciones de gobierno, los distintos planes, programas y el reconocimiento de la problemática en el tema de los feminicidios, víctimas de feminicidios, que es un tema que yo sé que a muchos en las redes no les gusta, les encanta debatirlo, pero no queremos afrontarlo como tal. Y para hablar sobre esto, pues no me puedo echar aquí yo un monólogo y hablarlo sola. Tengo que agradecerle a Frida Guerrera, que de verdad, Frida, te agradezco infinitamente que me ayudes aquí, que estés hoy con nosotros, porque tú has sido una activista, eres periodista, activista que ha tocado estos temas y has estado cubriendo víctimas, has incluso ayudado a la detención de feminicidas, has ayudado a la detención de estos delincuentes, has arriesgado tu vida y yo te agradezco muchísimo que hoy estés con nosotros. Así que, insisto, muchas gracias. ¿Cómo estás, Frida? Hola, querida Yamel, pues contenta dentro de todo el tema doloroso que implica pues a lo que nos dedicamos desde hace tanto tiempo. Creo que se avanzó. Hoy hubo un avance importante en torno al tema de visualizar desde el gobierno federal el tema, ¿no? Creo que las mamás, te puedo decir que muchas de ellas ya me escribieron y están muy, muy agradecidas porque no dejamos que se vaya el tema, sobre todo en torno a estas familias que se quedan en la invisibilidad, ¿no? Ya son las que pasaron, pues ya no podemos hacer nada, ya perdieron a sus hijas y se quedan como en la nada, esperando respuestas que no llegan. Y creo que hoy fue un avance muy importante, con todo lo que hemos tenido que pasar. Insististe mucho en las mañaneras, mucho insististe en las mañaneras que se hablara de este tema y creo que todas las mujeres lo agradecemos, todas las mujeres lo agradecemos porque aunque existen cuestionamientos y aunque existirán por ahí mujeres que no estén de acuerdo con las formas, creo que era necesario, muy necesario, exigir en las conferencias de prensa que se hablara y que se visibilizara los feminicidios, que se visibilizara la violencia de género y el que pues es un tema que hemos ido arrastrando. Y quisiera comenzar preguntándote esto, Frida. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a este tema? Porque es algo que tengo que hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a las víctimas, cubriendo estos casos de feminicidio? Bueno, del tema del feminicidio particularmente así, desde que me levanto hasta que me llega la madrugada, desde el 2016. Pero dando voz en otros sentidos a víctimas que han sido violentadas desde indígenas hasta los maestros en Oaxaca en el 2006, es donde yo empiezo a hacer comunicación, después de dejar mi consultorio que tenía pues muy cómodamente, que compartía con quien era mi compañero de vida, por una situación personal de violencia, obviamente. Y yo me alejo del consultorio y decido irme a hacer comunicación. Esto justo se da cuando pues hay este fraude que nos hicieron a todos. Empiezo a acudir al plantón de Reforma. Nace Radio AMLO con los primeros compañeros y yo me uno a Radio AMLO más o menos como por agosto, después de que me invitan estos compañeros y empiezo a hacer comunicación, ¿no? A mí yo creo que te puedo decir que me salvó la vida ese plantón
y es que empecé a hacer esta comunicación alternativa, esos inicios pues de hacer justamente lo que ahora se hace tan comúnmente y que nos costaba mucho trabajo sacar la señal, mandar videos y bueno, finalmente nos trasladamos a Oaxaca cuando estaba justamente este tema del conflicto magisterial y empezamos a hacer estas transmisiones, también con todo el apoyo de la gente que escuchaba Radio AMLO. Y pues me quedé en Oaxaca en esta necesidad de saber qué era lo que los había llevado a levantarse de esa forma. Y bueno, me quedé a vivir 11 años allá, cubriendo, como te decía, este conflicto magisterial, triquis, temas de pederastía, violencia, siempre violencia de derechos humanos y que pues desde el principio el lema fue ese, ser la voz de quien nos ocupara. Ahora, Frida, ¿cómo? Quisiera que me ayudaras a hacer un balance, ya que has estado muy cerca de las víctimas de los casos y también has estado muy cerca de las injusticias en materia de derechos humanos a lo largo de no solo esta, sino diversas administraciones. ¿Cómo hacemos este balance? Hoy vemos un avance, pero ¿cómo nos va? ¿No? En la administración de Calderón, un incremento en los feminicidios, en la administración de Enrique Peña Nieto, un incremento en los feminicidios y por ende en ambas un incremento en la impunidad, un incremento en el olvido de las víctimas, un incremento en el no voy a responder. ¿Cómo evaluamos esto? ¿Cómo hacemos un balance? La ciudadanía, ¿cómo lo puede entender con lo que hoy ocurre en la conferencia de prensa? Creo que el presidente lo dijo y sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Recordemos que muchas de estas instituciones que pues nosotros vemos como inservibles, como CIPINA y Mujeres y todas estas instituciones empezaron a crear precisamente en este periodo del neoliberalismo, ¿no? Cuando en aquel 2001 nace y Mujeres, por ejemplo, ¿no? Y volteamos para atrás, desde la década de los 90, a principios de la década de los 90 se empieza a denunciar el tema del asesinato de mujeres, todavía no estaba pues tipificado como tal, todavía no tenía ese nombre, mujeres aguerridas y sobre todo Marcela Lagarde, que es la que nos ayuda a que finalmente se le diga las cosas por su nombre. Pero desde atrás, desde esa década de los 90 nos estaban gritando y poca gente hacía caso. Obviamente las autoridades pues eran las menos interesadas porque además recordemos muchas descalificaciones como esas que Vicente Fox salía y decía son problemas de cuatro paredes y no es nuestro problema, no nos podemos meter porque son problemas familiares, ¿no? Desde ahí, esa descalificación, esa era la respuesta a los cientos de mujeres que estaban siendo asesinadas y que desgraciadamente pues siguió creciendo ante esta indiferencia gubernamental, ante este mensaje de impunidad, de asesina, quémala, cómetela, viólala, destázala, no hay bronca, porque no te vamos a buscar, ¿no? En ese 2006 que llega precisamente Felipe Calderón y declara esta absurda guerra contra el narco, donde se fue, como decía el presidente en la mañana, solamente lo hizo para legitimarse después de todo esto que sucedió del fraude, y esto empieza a dar permiso para muchas otras cosas. En nombre del narco se empieza a asesinar mujeres, se empieza a simular asesinatos como si fueran parte de la delincuencia organizada y obviamente el mensaje de impunidad creció a la par. Iba Enrique Peña Nieto en el Estado de México, donde empezaron a crecer y a crecer y a crecer los feminicidios y obviamente pues lo que vimos tan solo en Atenco en aquel mayo del 2006, pues era una muestra de cuál era la respuesta que ese señor gobernador estaba dándole a sus mujeres y el contrapeso que estaba haciendo el gobierno federal al permitir estas violaciones graves que hubo en ese momento y después en torno al tema de Peña Nieto. Entonces ya se estaba vislumbrando qué iba a venir cuando señor Peña Nieto pues llegara a la presidencia, más impunidad,
más falta de respuesta hacia una respuesta real a las mujeres, y que desgraciadamente pues es lo que nos ha llevado, Yamel, a que los números estén tan arriba en este momento. Eh, Algo que yo he tenido siempre claro y que creo que todos lo tenemos claro es que no iba a llegar el presidente que todos queríamos que llegara, porque yo también voté por él y caminé con él mucho tiempo, eh, y que ya todo iba a ser mágico y ya todo se iba a solucionar y ya no iba a haber feminicidios y todo iba a ser perfecto. No, sabemos que el trabajo es mucho, sabemos que estos mensajes constantes de descalificaciones, donde pues éramos, nosotros solamente éramos la señora de la casa, como decían por ahí, o éramos las lavadoras de dos patas, todos estas descalificaciones constantes, y además de todas estas faltas de respuesta que hizo que obviamente creciera el número de víctimas en orfandad, el número de familias esperando justicia, el número de desaparecidas y de desaparecidos, y que simple y sencillamente pues ahora tenemos que... Yo recuerdo mucho cuando llegó el presidente una caricatura donde está México todo roto, y pues ahora hay que empezarlo todos a parchar, ¿no? A arreglarle todo lo descompuesto que lo han dejado, y creo que precisamente ese era o sigue siendo la exigencia de Frida y acompañando a estas familias, pues de que nos volteara a ver, de que yo sé que él va a crear precedentes, su gobierno los va a crear para que esto se empiece a modificar. Decían o dice mucha gente que dice que me vendí, que me volteé y que no, yo lo dije la primera vez que fui. Querer al presidente también es decirle lo que está mal, decirle por ahí no es, tienes que irte por acá porque esto nos va a ayudar más, pues darle palmaditas no es quererlo, ¿no? Y pues bueno, hoy lo vimos, creo que los avances se van a empezar a ver, ¿no? Justamente lo que nosotros queríamos era que estas mujeres que están trabajando tanto en el gobierno de Andrés Manuel se vieran en una escena donde se tocan los temas más importantes del país, como la corrupción, como el tema de salud, como el tema de la gasolina, como el de seguridad. Este también particularmente tiene que tener su espacio dentro de la mañanera para que también él se vea como lo que es, no nada más que nos lo diga, sino que nos mande el mensaje real de que estoy atento, estoy entendiendo lo que está pasando y vamos a hacer y estamos haciendo cosas juntos para que esto cambie. Frida, han sido muchos los mensajes que hemos leído en redes sociales. Yo he visto incluso hoy varios, ¿no? En donde voltean a ver al presidente y lo tachan de machista, lo tachan de misógino, lo atacan mucho por no saber abordar bien los temas del feminicidio, por tardarse en sacar esta conferencia de prensa que fue el día de hoy. Lo cuestionan demasiado y veo que son pues las mismas personas que encabezaban administraciones o que tenían un rol en administraciones pasadas. ¿Cómo podemos entender estos conservadores que se dicen feministas, estos conservadores que se dicen pro vida, estos conservadores que se dicen pro familia, pero que en los discursos solo se quedan en eso? Y cuando volteamos a ver, están promoviendo hoy, ¿no?, el tema del aborto, que en Veracruz la Suprema Corte pues rechaza, ¿no?, el aborto en Veracruz, y así nos vamos, ¿no? Y vemos cómo luego tenemos a los pro vida que se olvidan de esos niños que hoy no tienen padres, esos niños que están pues abandonados, esos los olvidan por completo. ¿Cómo podemos entender el papel de los conservadores en un 8 de marzo, por ejemplo, en donde salieron todos muy emocionados y donde hoy todos toman el que Andrés Manuel López Obrador cometa un error al dar una declaración al tema del feminismo? ¿Cómo entendemos eso hoy? Yo creo que, bueno, a mí me enojó mucho cuando, miren, vamos a hacer como esta memoria. Cuando Frida se paró la primera vez en la mañanera, no fue el 14 de febrero de este año, fue el 4 de febrero del año pasado. Me levanté, pregunté muy propiamente, porque nos estaban presentando en aquel momento el tema del protocolo,
la Comisión de Desaparecidos a nivel nacional, y entonces yo me paro muy decentemente y pregunto, ¿y cuándo se va a hablar del tema del feminicidio? Y nadie volteó, ¿no? ¿Por qué? Porque no levanté la voz. ¿Por qué? Porque por lo que ustedes quieran. El 14 de febrero que acudo, obviamente ya traían una agenda las mujeres, porque yo no mando mujeres. Para empezar, yo no soy feminista, soy una periodista, una comunicadora escribiendo historias, y que la falta de respuesta a las autoridades me convirtió en activa para poder acompañar los procesos, para poder acompañar las investigaciones propias que nosotros realizamos. Y cuando empecé a ver que todo mundo, y que del PAN, y que Lozano, y que Margarita Zavala, y que Mariana no sé qué, se empezaron a montar en Frida, sí me enojé. Mandé yo un Twitter muy claro de que no se montaran en algo cuando ellos tuvieron la oportunidad de hacer algo por parar esto, por evitar que esto creciera, por salvarle la vida a decenas de mujeres, de niñas y de niños, y que no lo hicieron. Me parece oportunista, me parece hasta risible, hasta la gente que cree en ellos deberían de dudarlo, porque de verdad tuvieron la oportunidad de hacer un montón de cosas, de recomponer un poquito lo que había hecho más mal el señor que se había ido, y no lo hicieron, ¿no? Entonces, montarse tan oportunistamente, tan mezquinamente de un tema de tanto dolor, de tanto llanto, de tanta sangre, creo que sí, no habla absolutamente para nada bien de estos individuos, de esta gente, y creo que debemos de tener claro eso. A mí me da la impresión, y de verdad, a lo mejor voy a sonar, no sé, pero a mí me da la impresión de que es tal el interés por tirar al presidente, por hacerlo ver mal constantemente, que a veces yo he dudado de que quienes me atacan, a mí por ejemplo, o a quien se pare ahí enfrente y lo cuestione, yo no creo muchas veces que sea gente de izquierda, porque es como algo muy, muy orquestado, es como nada más me monto, hago como que estoy con ella, pero de este lado mandamos a otra gente o a otros bots o a otro sistema operativo para hacer ver que el presidente se siente atacado, y entonces mandan sus hordas de bots a atacar a Frida, ¿no? En este caso. Yo creo que tenemos que tener bien claro que él siempre nos ha enseñado algo, y que yo se lo aprendí de verdad. La única marcha que nosotros particularmente acompañamos es la del día 3 de noviembre, que es la marcha del Día de Muertas, y que no hemos roto, como él diría, o como él decía, ni un vidrio, ni hemos hecho una pinta. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, pero tampoco lo puedo reprobar. Siento que tenemos que tener claro cuál ha sido el mensaje durante todos estos años de no violencia, de no confrontación, nada por la fuerza, todo con la razón, y que con estas reacciones de algunos personajes de atacar, de denigrar, de denostar, que se dicen de izquierda, yo no creo de verdad que por ahí sea, y yo no creo que en su totalidad la gente que está y que ha estado con Andrés Manuel desde hace muchos años tenga ese nivel de descalificación, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, la oposición, que bueno, se están deshaciendo porque realmente no saben cómo ser oposición, nos puede engañar, y no podemos ser tan ingenuos para permitir que eso suceda. Frida, aquí me mencionas que tú no eres feminista, eres la que le da voz a estos casos, a las víctimas, pero se te considera, ¿no? Te han puesto muchas veces como un emblema del propio feminismo en México, te han colocado como la bandera de muchas mujeres, por esto mismo que les das voz. ¿Cómo te consideras, Frida? O sea, estás metida en esto, dándole voz a las víctimas, pero tú como Frida Guerrera, que incluso has tomado este nombre, que has dado voz, que tienes podcast, que tienes publicaciones. ¿Cómo te consideras, Frida? ¿Y cómo
¿cómo podemos entender, ya me dijiste que no estás de acuerdo con las pintas, pero que tampoco puedes tú ser como para reprobarlas, pero entonces, ¿qué debería de hacer la autoridad? ¿Existe un feminismo? ¿Existe la izquierda es feminista? ¿O cómo entendemos esto? Mira, yo respeto mucho el tema de las feministas. Tengo grandes amigas que son feministas, pero de estas feministas que no atacan por atacar, ¿no? A mí las mismas feministas, grupos feministas, no digo que todas, pero grupos feministas me han dicho que yo me quiero montar en su movimiento, ¿no? Cuando yo no tengo haciendo comunicación 2 años, ¿no? Ni 3 años, tengo haciendo comunicación 14 años, siempre al lado de quien me ha ocupado sin pedir un peso. Radio AMLO, por ejemplo, cuando estábamos en Radio AMLO, los medios alternativos no te pagan. Y eso nosotros lo sabíamos porque era un medio 100% ciudadano y yo aprendí a hacer ese tipo de comunicación. Nunca me he considerado feminista porque no un tema de feminismo radical, es que yo no quiero lastimar tampoco susceptibilidades de las mujeres, pero yo siento que se puede hacer justicia de otra forma. ¿Cómo eso? Acompañando a las familias, acompañando los procesos, aprendiendo leyes. Yo no soy abogada, pero me cargo mi Código Nacional de Procedimientos Penales a todos lados. Pregunto si no sé a las abogadas, me pongo a leer los protocolos que hay, lo que el Estado mexicano ha firmado, el por qué la CEDAW da ciertas recomendaciones. Trato de estarme nutriendo de los temas que yo estoy acompañando. Creo mucho, por ejemplo, las marchas, la mayoría de las marchas feministas son exclusivas, ¿no? Son para ellas, no se pueden meter hombres, ¿no? Y por ejemplo, en la marcha que nosotros acompañamos, vamos familias completas, van papás, tíos, hermanos, mamás. Yo no le puedo decir a un papá que está sufriendo igual que la mamá, porque le arrancaron a su chiquita, a su niña, a su bebé, que se vaya para atrás y que marche atrás porque él no siente porque es hombre, ¿no? O siente menos. Yo creo mucho en el tema y miren, no quiero sonar repetitiva lo que digo el presidente, pero yo siempre lo digo así, yo tampoco soy feminista porque soy nada más un ser humano, ¿no? Que está tratando de ayudar a estas familias a que se vean y a que haya justicia para sus mujeres, a que haya justicia para las niñas y a dejar de contar víctimas, porque yo no quiero seguir mi vida eternamente hasta que me muera contando mujeres asesinadas. El objetivo principal es que esto se acabe, que esto pare, pero yo sí creo que hay formas diferentes como esas. Al principio que nosotros empezamos a hacer investigación, pues estaba yo sola con mi compañero de vida y pues hacíamos lo que podíamos. Después se empezó a unir gente, tengo a una persona que me ayuda a hacer las investigaciones para ubicar dónde pueden estar posibles asesinos. Y para mí esa es otra forma de ayudar a que haya justicia. Cuando veo a las mamás y las acompaño a las sentencias y pues ya lloran, me abrazan y me dicen, Frida, mi hija no va a regresar, pero él ya no va a asesinar a otra, ¿no? Ya no va a hacer el daño que le hizo a otra familia. Creo que sí es un tema de humanidad, de ser humano, de ser buen ser humano y simple y sencillamente, pues si yo tengo esto que es mi pluma o que es mi fuerza, como dicen las mamás de las voces de la ausencia, pues eso hay que ocuparlo. Entonces, si ellas lo necesitan, pues ahí va a estar para que ellas lo ocupen hasta que ellas ya no necesiten nada de mí. Eh, Creo que esto tenemos que tenerlo claro, no es una guerra de hombres contra mujeres. Sí, el sistema patriarcal nos ha aplastado históricamente, es cierto, pero no podemos ir por la vida peleándonos con los hombres. O sea, yo tengo mi compañero de vida, tengo mis sobrinos, tengo hermano, tengo mi hijo, y no es un tema de que todos los hombres son malos, ¿no?
creo que hay gente buena, creo que hay hombres buenos que también quieren hacer mucho para contribuir a que esto pare, a que esto se detenga, pero también ese feminismo que no les permiten meterse, pues nada más ellos se quedan así de, bueno, pues si no puedo hacer nada, pues entonces no hago nada, ni me meto, ni opino, ni nada, porque pues no me dejan, ¿no? Yo creo que sí tenemos que detenernos, eh, porque si no nos agarramos todos de las manos, no vamos a poder cambiar el rumbo de este país. Frida, en los casos que has acompañado en tu experiencia, ¿cómo te ha tocado el tema del Código Penal? Si bien podemos criticar y cuestionar mucho que no se castigue, que no se tipifique correctamente un delito, ¿la reciente reforma al Código Penal sería suficiente para erradicar pues, este delito o qué hay que hacer? Mira, yo creo que primero lo que se ha dicho siempre, ¿no? El tema de la perspectiva de género. Algo que a mí me sorprende de las audiencias que hemos acompañado, solamente una sola audiencia, y lo digo siempre fuerte y quedito, solamente una audiencia he visto yo que ha sido llevada a cabo con perspectiva de género. Creo que se puede aprovechar el tema del sistema de justicia que tenemos actual, este Código Penal, pero con esa perspectiva de género. Este juez que le da, recordarán algunos, los que no les comento rápido, Lupita, que en ese tiempo no sabíamos quién era, que era Calcetitas Rojas y que nos tardamos 8 meses en dar con su identidad, su familia y sus asesinos. Finalmente pues sus asesinos son detenidos, llevados a juicio, y este juez es el único que yo he visto con qué profesionalidad, con qué amor y con qué sensibilidad defendió a la niña. A tal grado que habló del Belén do Pará, habló de la sentencia Mariana Lima, habló de la sentencia del campo algodonero, habló del interés superior de la niñez y lo sustentó de tal manera que les dio 88 años de cárcel a cada uno. Hemos acompañado estos otros procesos atrás siempre de los ministerios públicos, de los asesores jurídicos. Nosotros no tenemos abogados, nosotros nos agarramos de la herramienta, porque yo les digo a las familias, tú no necesitas pagar un abogado porque para eso hay abogados en las comisiones de atenciones a víctimas y por eso hay que estar atrás. Trato yo de empoderar a las familias, métete a leer tu carpeta con todo lo que te duela, ya te dolió, ya no te pueden arrancar más, métete a ser experta en la carpeta, agárrate tu código penal, subraya todo lo que no entiendas, pregúntaselo a tu ministerio público, a tu asesor jurídico, que para eso están. Y es como hemos logrado sentencias de verdad significativas en todo el país, sobre todo en el Estado de México. Pero esto es educando en medio de todo este dolor a las familias para que lo hagan, porque ellas son las únicas autorizadas. Déjame te cuento que yo no tengo ni siquiera a la carpeta de Lupita, que era mía, que fue un tema mío personal, que yo dije, esa niña es, yo la adopto asesinada, ni siquiera esa carpeta yo la vi, porque los únicos interesados y los únicos autorizados son las familias. Entonces, creo que en este tema del código se pueden hacer cosas muy buenas, siempre y cuando conozcamos un poquito. Te decía, yo no soy abogada, solamente medio agarro algo para entender por qué dijo que en el artículo fulano de tal el código para entender un poco, y lo que no, pues le pregunto a las amigas abogadas, que también tenemos ya ahora grandes aliadas que se han ido sumando y que nos guían un poquito para entender qué onda con las leyes, ¿no? Pero creo que eso es otra vez nuevamente un tema de voluntad también desde la sociedad para poder eh, concluir o concretar que esto sea llevado a cabo, y también el tema de la capacitación con perspectiva de género para jueces. Hoy se habló de eso, hoy Olga Sánchez Cordero propiamente mencionaba, la secretaria de Gobernación, que hace falta capacitar con perspectiva de género y que hace falta muchísima capacitación y muchísimo, vaya, entender. Hay ministerios públicos que no todavía ni siquiera entienden qué es el delito del feminicidio.
Con lo que hoy se dijo, Frida, ¿hacia dónde vamos encaminados? Estas respuestas, estos planes que hoy presentaron en la conferencia de prensa, perdón, ¿hacia dónde nos encaminan? ¿Será esa la única solución o es solo un paso de los muchos que nos falta dar? Yo creo que es un paso de un montón que nos falta, porque también no hay que olvidar algo importante que tenemos que tener bien, bien claro todos. La sociedad civil. Nosotros tenemos una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque dejamos de educar con... Ya no hay adultos guías, ya no hay adultos que digan, no te metas por ahí, porque si te metes por ahí la consecuencia va a ser esta. Ya son pocos, son raros los adultos guía. Entonces el chavo, los chavos que desgraciadamente, y yo lo digo así, no es en su totalidad, pero la mayoría de los asesinos, por ejemplo, de mujeres, de niñas, de ancianas, son jóvenes. Generaciones que crecieron o están creciendo con un tema de, pues no hay bronca, si hago esto no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque además de todo, crecieron con ese presidente que se fue, que nos robó, que se burló de nosotros, que se hacían millonarios enfrente de nuestros ojos y todos así sumisos viendo nada más cómo se hacía millonario, cómo robaba al pueblo y claro que en algún momento estos sujetos dicen, pues si ese que nos robó no está en la cárcel o nadie lo castigó, pues a mí qué me van a hacer si agarro a una chamaquita, ¿no? Sí creo que es un pasito de los muchos que tenemos que dar. Hay que seguir con el dedo en el renglón, no hay que permitir que se deje de dar. Si ya se dio el paso de que se dé este informe mensual, que se siga dando por lo menos una vez al mes para que se siga vislumbrando, porque este tipo de avances ya no nos había dicho la Secretaría de Gobernación en los otros informes. Y de verdad, poca gente los veía, poca gente los conocía, ¿no? Entonces, el que se le haya subido ese nivel de importancia al tema de género a las mañaneras habla muy bien de pasos que se pueden estar dando, de situaciones, porque la misma secretaria lo explicó en la mañana, qué onda con lo del tema del dinero. No nada más hay que centrarnos en, ¡ay, le recortaron! ¡Ay, Dios mío, maldito gobierno! No, o sea, a ver, se recortó en esto, pero ¿qué creen? Nos estamos agarrando de esto para poder solventar esto. O sea, hay respuestas para todo y alguien me reclamaba, ¿no? Hace rato, pero no acepta que es el único gobierno que ha hecho más por las mujeres. Claro que sí, pero le falta y él, porque creo en su proyecto, estoy segura de que va a sentar precedentes importantes, así como lo dijo en la mañana. Así como ya se les va a hacer bien difícil que quiten las pensiones, así tienen que estarse haciendo, tienen que estar dando pasos también para que él se cree precedentes en torno al tema de género. Y acabas de tocar un tema importantísimo que yo he platicado mucho, que es la sociedad. La sociedad, entre más se quiera alejar de ser una respuesta, se convierte en un problema mayor para el gobierno. Aquí parece que estamos ante el dilema de si fue primero la gallina o si fue primero el huevo. ¿Qué es lo que hace falta en la sociedad? Porque pues, los feminicidios son normalmente los asesinos, parejas, familiares, son personas cercanas a las víctimas. La sociedad, tú has dicho, ya no ponen límites, ya no hay guías que les digan esto está bien, esto está mal, si se hace esto no va a funcionar. No hay guías en la sociedad. Y yo veo a una sociedad que, por ejemplo, hablamos del aborto y veo muchos hombres criticarnos y decir es que ¿por qué van a abortar? Pero entonces hablamos de responsabilidad parental y escucho grillos, no veo que se hagan muy responsables. Y desde, digo, si no estoy mal, según yo, para ser un bebé se necesitan dos. Entonces, aquí, ¿qué hacemos con la sociedad? ¿Cuál es el llamado que le hacemos a la sociedad para que, aunque sean temas incómodos, aunque sean temas dolorosos, pues hay que hablarlos, hay que debatirlos, no nada más tildarlos o nada más atacarlos y hacer como que no existen? Primero tenemos que crear conciencia. Cuando yo empecé a escribir las historias, yo empiezo primero a documentar los casos. En febrero del 2016 empiezo a buscar y
feminicidios y no encontré, me tardé mucho en dar con ellos, pero a los 2 meses dije, no puedo estar contando mujeres nada más, ¿no? Y empiezo a buscar a las familias con toda esta intención de crear esta conciencia de que son mujeres y niñas que no se lo buscaron, ¿no? Que eran historias, tenían vida, tenían familia, tenían hermanas, tenían amigas, tenían sueños y que muchas veces con las notas rojas, que también se acostumbró durante muchos, muchos años, a que no había bronca que se publicaran las fotos de las mujeres como las habían encontrado, mutiladas como las hubieran encontrado, que se dijera lo que se dijera de ellas, no hay una regulación y como que todavía hasta ahorita no hay la conciencia también de los medios de entender que se tiene que informar con perspectiva de género, pero siento que se ha modificado un poco, no es lo mismo que hace años. Creo que debemos entender que cualquiera puede ser tocado. El círculo se cierra y ya es cada vez más común, así como ahorita pasa con la gente que no cree en el COVID, hasta que no le toque, entonces va a decir, ah, sí es cierto, sí existía, ¿no? Es el mismo tema con el tema del femicidio, con la violencia en contra de las niñas y los niños. Hasta que no te toque cerca, hasta que no sientas cómo te arrancan el corazón y te lo entierran junto con tu mujer, el día que la estás sepultando, hasta que no vivas el infierno todos los días eternos de saber en dónde está esta mujer que está desaparecida, que te estás imaginando todo lo peor que le puede estar pasando y que pasen 3 años, 4 años, 5 años y que no sepas nada de ella, entonces tal vez vas a entender un poco que esto nos puede tocar en cualquier momento a todos. Pero también es importante entender que como sociedad nos están arrancando a mujeres y a niñas todos los días. Es un tema de amar a todas las mujeres y niñas y niños que tienes cerca. ¿Por qué? Porque no es decir esto de espera, no esperes a que sea tu hermana, no esperes a que sea tu mamá, no esperes a que sea tu hija. No, esa mujer que están asesinando en este momento es tu hija. Esa mujer que está quitándole la vida a su hijo porque no quiso darle para la chela y el sujeto enojado la viola y la asesina es tu madre. Pensemos así. Tenemos que entender que no somos intocables, que somos parte de esta, desgraciadamente, de esta sociedad que nos dejaron hecha añicos también por la falta de muchas, muchas, muchas cosas. Esta situación de, vamos, yo tengo 50 años. Antes no era tan importante verte flaca, ¿no? Antes no era tan importante tener 5 teles en tu casa y que solamente usaras una, ¿no? Antes no era tan importante como todo este tema del pum, 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 el capitalismo y que ten una casa así y vas a ver que vas a tener muchas mujeres detrás de ti o cómprate un carro así o empieza a amar a los narcos, mira que si te haces la reina del sur, vas a ser una fregona y si te haces el mero mero del barrio, vas a ser chingón. O sea, todo esto que se fue descomponiendo hasta traernos a esta sociedad. Entonces, ni vamos a ser la reina del sur porque no es por ahí, ni vas a ser el más chingón porque mates a una mujer y porque tienes 16 años te van a dar 2 y a lo mucho 5 años y después vas a salir pensando la sociedad que ya no vas a volver a asesinar y lo vas a volver a hacer. No, tenemos que agarrarnos todos y desde casa voltear a ver qué hemos hecho con los hijos, dónde está la guía, ¿por qué a tanta gente le costó tanto trabajo este tema del confinamiento? Porque ya no se sabe estar juntos, porque ya no, una cosa es que llegas de trabajar y el niño, pues te saluda, lo saludas, le dices, hiciste la tarea, sí, pues, ah, qué bueno, mi amor, cenas un ratito y le dices, ya vete a dormir, toma tu celular, ¿no? Que estar todo el día conviviendo, educando, enseñando, guiando, por eso las frustraciones, por eso los enojos, por eso muchas situaciones que se han estado viviendo durante el confinamiento, porque dejamos de sentir, dejamos de abrazarnos, dejamos de ser empáticos con nuestra propia familia, con nuestros propios hijos, y creo que esta pandemia debería de ser una gran lección para entender que tenemos que reeducarnos
todos, que tenemos que retomar los valores que de verdad no existen ya. Ya no hay crisis de valores, ya no existen los valores, y que tenemos que hacerle entender a ese niño que si se atreve a cometer un error del tamañito que sea en casa, va a tener una consecuencia no buena. Y que obviamente si le vas poniendo límites y diciéndole aquí no, aquí no, aquí no, aquí sí, aquí no, ese niño va a ser un adulto respetando los límites. Alguna vez alguien me decía, el día que yo me horroricé y dije ya valimos, fue en el 2016 que me mandaron el video de una mujer que había sido encontrada en un canal de aguas negras en el Estado de México, y lo que la sacó a flote fue su estómago de más de 8 meses de embarazo. En ese momento yo dije, perdimos. Cuando pasó lo de Lupita y vi esas imágenes de Lupita violada, ultrajada, llena de moretones, y que nadie se indignara y que nadie buscara la identidad de la niña, y que ahora pareciera que indigna más, y de verdad con todo el respeto, yo tengo un gato y lo adoro, pero nunca voy a poner arriba la vida de un niño, no puede ser menos la vida de ese niño que la de un animalito. Y que en otros momentos se han unido para buscar a los asesinos de las perritas o de los perritos, y con una niña nadie lo estaba haciendo. Ahorita nos está pasando con la beba de Aragón. Poca gente es la que se empata y dice, sí, vamos, voy a descargar la cédula y voy a pegarla por mi casa, aunque no viva cerca, aunque viva en Chihuahua, aunque viva en donde viva, a lo mejor alguien va a saber quién es esa bebé. Tenemos que regresar de verdad esos valores y poner esos límites, porque ya es muy fácil para un papá que tiene a su chiquita de 3 años, de 4 años, de 6 años al lado de él, y como no tiene nada que hacer y la señora pues se fue a trabajar y él está cuidando a los bebés, pues voltea y la ve y dice, pues está aquí, es mía, la agarro, la tomo, la violo, la asesino, la voy y la tiro a un basurero y nadie se va a dar cuenta. Tenemos de verdad que entender que si no hacemos algo desde nuestros contextos, con nuestros vecinos, con nuestra colonia, de lo particular, empezar a irnos a lo general, esto, aunque queramos gritar al presidente que no es feminista, que es machista, esto no va a cambiar. Frida, ¿en qué estado que tú has estado recorriendo, en qué estado tienes más denuncias? ¿En qué estado has visto que hay más casos? ¿Cuál podría ser el estado de México que hoy digamos, aquí está peor que acá, ¿no? Porque creo en todos lados, de norte a sur, estamos igual. En el sur me ha tocado a mí seguir un caso de unos niños que han extraído de las familias. El propio gobierno viene años haciéndolo y parece que es un tema de trata que se estamos investigando. Entonces eso nos toca en el sur. Pero en tu perspectiva, en tu experiencia, los casos que tienes, que has acompañado, ¿cuál es el estado, perdón, en donde más casos hay? El Estado de México, sin duda. El Estado de México es híjole, es que de verdad es increíble el hecho de que, o sea, nos han llegado a asesinar hasta 5 mujeres en un día en el Estado de México y nadie se pone pestañas, ¿no? ¿Y los medios? En un día han asesinado hasta 5 mujeres en el Estado de México. El año pasado, ahorita porque casi no salen los casos, o sea, la prensa ya se le van muchos los casos. Nosotros nos enteramos de repente, pues porque, oye, es que mira, me enteré de esto y entonces yo ya pregunto y voy confirmando, ¿no? Pero el Estado de México el año pasado, mínimo de 3 a 4 mujeres estaban siendo asesinadas en el Estado de México. Guanajuato tiene un nivel altísimo también de homicidios, que desgraciadamente estos homicidios que están vinculados con el tema de la delincuencia organizada son los que menos justicia tienen, porque es la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, difícilmente una mujer que es asesinada con otro hombre o en venganza porque era la novia del fulano enemigo de
difícilmente esa familia, esa mujer, esos huérfanos van a tener justicia, porque no hay culpables, porque es la delincuencia organizada. Entonces, es el Estado de México, pero se van, haz de cuenta que se andan dando su quién vive, ¿no? El Estado de México, Guanajuato, de repente sube Veracruz, de repente ahí va como que arriba Veracruz y ¡fum! De repente el Estado de México se va otra vez arriba, pero durante, yo creo que te estoy hablando del 2013 a la fecha, el Estado de México es el que siempre va arriba, arriba, arriba en torno al tema del feminicidio. Nos sale disparado cuando se dan estos informes desde el secretariado. ¿Por qué? Porque Nuevo León, por ejemplo, a diferencia de otros muchos estados, Nuevo León sí documenta todos los asesinatos violentos de mujeres como feminicidios, como lo dice la sentencia Mariana Lima. Por eso de repente dicen, es que Nuevo León tiene altísimos niveles de feminicidio. Sí, sí hay muchísimos, pero porque el gobierno sí los está reportando como feminicidios a todos los asesinatos violentos de las mujeres. Entonces, estados, por ejemplo, como Guanajuato, toman el pretexto de la delincuencia organizada y no están reportando a las mujeres que han sido asesinadas como feminicidios, sino como delincuencia organizada. Así es, la mayoría de las mujeres en el estado de Guanajuato, en Veracruz, inmediatamente, pum, lo ligan. En el Estado de México empezó a querer suceder este tema, porque, por ejemplo, en el 2016 nosotros, a mí me lo ese primer caso, porque dejan el cuerpo de una mujer por todos lados en Nezahualcóyotl y Chalco, parte de Valle de Chalco, pero así en pedazos, ¿no? Y hasta con una cartulina. Conforme avanza la investigación, pues el responsable, el asesino de esta mujer, fue la pareja de ella, ¿no? Ya lo había dejado, él busca un pretexto y la asesina y la desbarata, queriendo aparentar un tema de delincuencia organizada. Por eso te decía yo al principio, en nombre de esa guerra en contra del narco, se permitieron muchas cosas y la muerte entró a México y con todo el permiso de hacer lo que quisiera, la impunidad igual, llegaron así como súper en su papel y tomaron el país en sus manos, esta impunidad, la muerte, la insensibilidad, la justificación constante, la criminalización de las víctimas, la revictimización de las familias, y entonces ya todo era delincuencia organizada y hasta la fecha quieren seguir manejando el caso como si fuera delincuencia organizada. Recordemos que ha dicho, por ejemplo, el gobernador de San Luis Potosí, ¿no? Es que las mujeres se salen de su casa a tales horas y pues por eso las matan, ¿no? Otro en Guadalajara, ¿no? Jalisco, es que las mujeres las asesinan porque se juntan con la delincuencia organizada o es que andaban en malos pasos. Entonces, ojalá de verdad, y es un tema que yo espero que en el próximo informe podamos plantear ahí con la Secretaría de Gobernación y en algún momento se le pueda pues plantear también a la Fiscalía el tema de que haya una homologación de verdad en torno al tema del feminicidio, que se respete la sentencia Mariana Lima, que claramente la dicta la Suprema Corte diciendo todo asesinato violento de una mujer, incluidos los suicidios, tienen que ser investigados bajo el protocolo de género como feminicidios. Y en el país es al revés, es completamente al revés. Te digo, el único estado que lo está haciendo así al pie es Nuevo León y ahora últimamente la Ciudad de México. Frida, tengo que preguntarte y quisiera que con esto ya fuéramos cerrando. ¿No tienes miedo? ¿Te has topado con delincuentes? ¿Te has topado con asesinos por WhatsApp? ¿Te has topado con la muerte aquí enfrente? ¿No tienes miedo? No, fíjate que cuando a mí me levantaron la primera vez en Oaxaca, fue el 15 de noviembre del 2006, y fue porque estábamos pues señalando cosas que los medios tradicionales no hacían en contra de este gobernador priista, Ulises Ruiz, y cuando me lastimaron tanto y me dijeron tantas cosas, que fue donde nació Frida, porque pues yo me llamaba Verónica, en la radio AMLO yo era Verónica Villalbazo, y cuando me levanta esta gente, la radio se entera, cámbiate el nombre, me
cambio a Frida por instrucción de Radio AMLO, teníamos que tener un nickname. En ese momento yo dije, ay, y lo voy a decir como lo pensé, dije, este cabrón quiere que yo me asuste. Y este güey quiere que yo me vaya porque si me voy ya no voy a estar, ¿no? Evidenciando la verdad del pueblo. Y dije, ahora no me voy, ¿no? Y cada levantón que tuve, porque fueron 3 ocasiones más, una cuarta levantón con tortura, con quemaduras. La última fue en junio del 2009. Perdí el miedo, porque no me podían hacer, ¿qué me podían hacer? O sea, quitarme la vida. Yo decidí dar la cara por esta gente que me ocupara, y es una decisión que tomé con toda la conciencia y con toda la claridad. No soy mártir tampoco, no quiero ni ando buscando que me maten, pero si tenemos miedo dejamos de hacer muchas cosas y el miedo paraliza. Creo que eso es algo también que tenemos que tener claro todos. Si queremos que esto cambie, tenemos que quitarnos el miedo. Y a mí lo único que me daría miedo sería que me tocaran a alguien que yo amo. O sea, yo en Oaxaca vivía sola, más que con mis gatos, y a mis gatos me los mataron, ¿no? Ahora tengo pues más cerca a mi familia, y justamente el que haya nacido Frida Guerrera en el 2006 y que mi nombre no se utilice tanto, para mí es muy bueno, porque en mi familia tengo muchas hermanas, y tengo a mi hijo y tengo a mi mamá, y yo no quiero exponer a mi familia a que algo le pase. Ese sería mi miedo, que algo les pasara a ellos por lo que yo hago. Que a mí me hagan algo no me da miedo, porque creo que pues nacimos para morir, no así, porque tampoco sería como válido, tampoco estaría pidiéndole al Estado que me cuide por las amenazas de muerte que hemos recibido y por todo esto que hemos vivido durante estos años, pero hay que quitarse el miedo para poder hacer todo este tipo de cosas que nos atrevemos a hacer, y pues siempre pensando en que el camino que nosotros vamos levantando estas piedras es con toda la finalidad de que los que vienen atrás tomen conciencia y que les sea mucho más fácil transitar por ese camino. Mi querida Frida, yo te agradezco muchísimo esta plática que tuvimos hoy y espero que no sea la última. Acá también tienes un espacio para todos estos casos, un espacio en donde, yo insisto, hay que, como mujeres, la sororidad no se dice, se hace. Se hace esa comunión, no es nada más un tema de hashtags y un tema de fotos en blanco y negro, es un tema de acciones. Entonces, aquí tienes un espacio constante para platicar, para darle voz a víctimas, y obviamente pues te agradezco mucho el trabajo que haces, y como mujer, créeme, es algo que se valora mucho. Muchísima fuerza, mi querida Frida, e insisto, te agradezco mucho esta plática hoy. No, hermosa, yo te lo agradezco a ti, y sí te voy a tomar la palabra porque hay muchos casos que hay que estar poniendo ahí a la luz. No se les olvide la Beba de Aragón. Justamente hoy, el día de ayer se cumplió un mes de que fue encontrado su cuerpo. Seguimos buscando su identidad. Ayúdenos, compartan la información de la Beba, sáquenle un montón de copias, pónganla por todos lados, y van a ver que juntos vamos a lograrlo otra vez. Gracias, hermosa. Pues te agradezco, Frida, e insisto, esto es un hecho. Aquí tienes un espacio para darle voz, y vamos a seguirle dando voz también al tema de la Beba de Aragón hasta que aparezcan los responsables, la familia y lo demás. Gracias, hermosa. Pues ahí lo tienen, mis amigos. Yo soy Meyamel, nada más que agradecerles que estuvieran aquí hoy, que estuvieran en esa transmisión y que nos escucharan. No es la primera, no será la última, señores, así que vamos a seguir hablando de estos temas que, aunque incomoden, pues ya se la saben. A nosotros, decir la neta, no nos cuesta. Adiós.